Dice Santiago capítulo 1, verso 5. Lo voy a leer todo, así seguimos con el hilo. Santiago 1.1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hasta acá nomás la lectura. Y habíamos anticipado que esta carta, muchas veces vamos a notar esto como un cambio abrupto, ¿no?, del tema. Santiago venía hablando de las pruebas, y ahora me venía a hablar de la sabiduría. Sin duda, es que todo está relacionado, no es que uno puede en el camino de la fe, ¿no? A veces en la facultad nos pasa que decimos, ¿y esta materia para qué me sirve?, ¿no? Y terminamos la carrera y decimos, no me sirvió para nada, ¿no? O alguno que hará otra especialidad y dirá, bueno, me sirvió para esto. Pero en el camino de la fe no hay cosas así, ¿no? Que uno transita en la fe y dice, no, esto que aprendí la verdad que no me sirvió, ¿no? Porque la palabra de Dios, que es eterna, que es viva, que es eficaz, siempre nos alimenta, aún de cosas que en algún momento no entendemos y que vamos a entender después. Y eso tiene que ver con el crecimiento. Entonces Santiago, siguiendo ese hilo que está trayendo, ¿no?, de aquellos hermanos que él apelaba a que tengan que meditar y pensar en ese tiempo de pruebas para saber que se debían gozar, ¿no? Ya hablamos bastante arduo sobre este tema, y entonces es como si les dijera, bueno, quizá alguno de ustedes no tenga la suficiente sabiduría para poder meditar en eso y por ende encontrar gozo en las pruebas. Y ahí entra lo que dice, si alguno de vosotros, fíjense que no va al choque, no dice, son todos carentes de humildad, ¿no? Dice, si alguno de vosotros, sutil ahí Santiago, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahora, vamos un poquito a navegar por esto del concepto de la sabiduría. En el tiempo apostólico, la sabiduría, incluso para los estudiosos hebreos, la sabiduría no era exactamente la misma forma de interpretación que tenían los sabios griegos, ¿no?, o los filósofos. Si bien sí es coincidente lo que ellos filosofaban con su vida, porque eso sí hay que recalcar, las escuelas filosóficas no solo decían algo, sino que ellos se identificaban en su vida con lo que profesaban, ¿sí? Errados o no, ellos transitaban por eso, ¿sí? No es que el que se anotaba o seguía una escuela de pensamiento filosófico después hacía lo que quería. Porque en las escuelas filosóficas también había maestros y discípulos, ¿sí? Eso a lo largo, incluso antes de Cristo, pasaba. Y se acuerdan cuando Pablo va a Atenas, hay algo que pasa dentro de sí, que grafica hechos. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? Algo pasaba con su espíritu, dice ardía dentro de sí, porque al ver que la idolatría arde, había algo, me imagino como era Pablo, ese personaje activo, ¿no?, que iba de frente. Cuando encuentra tantas estatuas, tanto ritual y tantas cosas, era una cosa que... Primero porque obviamente él era un fariseo que
La idolatría después de la deportación se termina en el pueblo de Israel. Aprendieron, está bien, tuvieron que ser deportados y sufrir todo lo que sufrieron. Después se pasaron para el otro lado, ¿no? También. Pero ya en su corazón de hebreo, de judío, de fariseo, y ahora transformado por la gracia del Señor, entra y ve eso y para él es un rasgarse la vestidura. Y se ardía su corazón porque no podía ver que haya un lugar tan idólatra, ¿no? Sin embargo, todos esos cultos, no todos eran apoyados por las escuelas filosóficas del tiempo. Entonces, cuando Pablo ve eso, ¿qué hace? Se para y empieza a predicar, ¿sí? En las plazas. Y lo agarran dos grupos, ¿se acuerdan? De filósofos que eran ¿quiénes? ¿Se acuerdan? Discutían con él y después lo llevan al Areópago. Los estoicos y los epicúreos. Yo busqué un poquito acá porque es importante saber y contextualizar para el tiempo apostólico qué visiones filosóficas traían no solamente los hombres cultos, esto bajaba también al pueblo, ¿sí? Porque no era que ellos se aislaban en algún lugar y ahí profesaban su filosofía, no, ellos también proclamaban, se paraban y predicaban su filosofía buscando adeptos y discípulos, ¿sí? Ahora, es cierto que posiblemente había similitudes con el cristianismo, pero había grandes diferencias, ¿sí? Por eso yo anoté, es un tema muy largo, pero yo quería más o menos pintar un poquito este mundo que se vivía y estas dos escuelas principales que había en tiempo apostólico, que eran los estoicos y los epicúreos. Los estoicos recibían el nombre de un filósofo llamado Zenón, que vivió del 335 al 233 a.C. Fíjense, 3 siglos antes de Cristo ya estaban proclamando este tipo de ideas, y ya para el tiempo apostólico todavía seguían, ¿sí? En cambio, por ahí, de los estoicos, los más famosos fueron Séneca, Epícteto y el emperador Marco Aurelio. Séneca, quizás lo nombramos al pasar cuando vimos un poco de historia cristiana. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Fue el tutor inicial de qué emperador? El que inició la primera persecución cristiana. ¿Fue? Nerón, muy bien. Inicialmente Séneca fue el tutor de Nerón. Después Nerón, como era un loco asesino realmente, se le sube el poder a la cabeza, empieza a tener conflictos con este filósofo. No se sabe si realmente Séneca participó de una conspiración o si Nerón directamente lo acusó y la orden fue que Séneca se suicide, así que Séneca se suicida, ¿sí? Ojo, para los estoicos no era una aberración el suicidio, ¿eh? Ellos creían que su vida aún la tenían que controlar en la muerte, entonces ellos tenían que tener el autocontrol aún de su muerte, por eso es que no fue una transgresión a sus principios. Pero por la historia se sabe que Nerón al principio no fue el Nerón que después conocemos, ¿sí? Pero pasa que se salió de lo que este tutor le venía instruyendo y después, bueno, el cerebro de un loco es así, ¿qué va a hacer? Así como mató a su madre, mató también a muchas personas. Los epicúreos fueron seguidores del pensamiento de un tal Epicuro de Samos, que vivió entre el 341 y el 270, ¿sí? Más o menos, fíjense, el mismo tiempo también. Eran dos escuelas contrarias, y era una escuela llamada el Jardín, que también nace en Atenas, y también estaba en el tiempo apostólico. Sobre todo Pablo fue quien más
hizo mención de estas, incluso cuando leemos en la carta a los Corintios vamos a ver que hay frases que Pablo cita sacadas del pensamiento filosófico, entonces Pablo las toma y se las encamina, ¿no? Por ejemplo, cuando dice todo me es lícito, pero él agrega, pero no todo conviene, ¿no? Son sacadas, no era algo de Pablo, era sacado de un pensamiento filosófico de la época. Por ejemplo, ¿cuál era la visión de la felicidad y el propósito de la vida? Para los estoicos, ellos creían que la felicidad y el propósito de la vida radicaban en vivir de acuerdo con la virtud y la razón. Consideraban que el objetivo principal era alcanzar la excelencia moral y cultivar virtudes como la sabiduría, la justicia y el coraje. La felicidad se encontraba en vivir en armonía con la naturaleza y aceptar el orden cósmico. En cambio, los epicúreos veían la felicidad como el objetivo supremo de la vida. Vos tenés que vivir para ser feliz y todo lo que te traiga felicidad, ¿sí? Para ellos la felicidad consistía en la ausencia del dolor y búsqueda de placer duradero. Su enfoque principal era maximizar el placer y minimizar el dolor. Y en ello cultivaban amistades y disfrutaban de placeres también simples, evitando algunos excesos. Fíjense que ahí hay contrariedades ya en las dos escuelas, ¿no? Con respecto al destino y al libre albedrío, bueno, los estoicos creían en el determinismo y sostenían que el destino y los eventos estaban predeterminados por la ley natural. Abogaban por aceptar el destino con serenidad y adaptarse a él. Defendían el concepto de que los seres humanos tenían control sobre sus respuestas y actitudes frente a las circunstancias. Por eso es que no veían mal el suicidio, ¿sí? Porque ellos hablaban del autocontrol aún en la muerte. En cambio, los epicúreos no creían en un destino predeterminado ni en una influencia divina en asuntos humanos. Sostenían que tenían libre albedrío y podían tomar decisiones que podían afectar o no su vida. Consideraban que las decisiones personales y la elección de placeres estaban en manos de cada individuo. ¿Qué pensaban sobre Dios? Los estoicos creían en la existencia de una fuerza divina que era la fuente de la razón y la orden del universo. Ellos hablaban acá de un logos. Y cuando nosotros leemos que Juan utiliza esta palabra logos del griego, la saca de acá. El tema es que ellos consideraban el logos como algo cósmico, impensable que se pueda hacer hombre. ¿Y Juan qué le dice? En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Y después dice que hizo ese logos, se hizo carne. Y ahí rompía totalmente esta idea de pensamiento filosófico, ¿sí? Por eso es que vamos a ver que cuando uno contextualiza esto, vas a darte cuenta que en las cartas siempre hay un contraste entre la voluntad de Dios y el pensamiento de esa época. Aunque como ustedes están escuchando, algunas cosas tenían similitudes en la forma de vivir de estos filósofos con la forma de vivir de un cristiano. Algunas escuelas, ¿sí? Por ejemplo, decían también los epicúreos, ellos eran agnósticos o incluso eran ateos, ¿sí? No creían en la existencia de dioses tradicionales y sostenían que las explicaciones religiosas y supersticiones eran productos del miedo y la ignorancia. ¿Ven? Por eso les digo que no todas las escuelas de pensamiento filosófico aceptaban la idolatría tampoco, lo veían como algo tonto, ¿sí? Estos eran los epicúreos. Enfocaban su atención en la búsqueda de la felicidad solamente y el placer terreno, sin depender de intervenciones divinas. ¿Qué relación, está el cuarto punto, qué relación tenían con los placeres y las posesiones?
Los estoicos consideraban que los placeres materiales y las posesiones externas eran indiferentes para alcanzar la verdadera felicidad y bienestar. Abogaban por cultivar la virtud y la autodisciplina, enfocándose en lo interno y en el desarrollo de una mente serena e imperturbable ante las adversidades externas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la diferencia que había entre la paciencia o esa resistencia y otra palabra? ¿Se acuerdan cuál era? Algo ahí que dijo es tirar la toalla. Resignación. La resignación. Tenía que ver con esta escuela de pensamiento. Como ellos decían, lo que te pasa ya está cósmicamente dicho de lo que te va a pasar, resignate a lo que y toma las cosas de otra forma, ¿sí? Ellos aceptaban eso ahí y ojo, esto era peligroso porque las consecuencias de sus malas decisiones también las consideraban como algo cómico que iba a suceder de todas formas, resignate. Y entonces, ¿qué pasaba? No había culpa sobre las cosas que podían hacer o no. ¿Se entiende? Era peligrosa el pensamiento, en cierto sentido. Y los epicúreos veían el placer, en cambio, como un objetivo importante para alcanzar la felicidad, pero lo entendían en términos de placer duradero y a veces moderado. Valoraban la amistad, la tranquilidad mental, que se escucha hoy también esto, ¿no? Y satisfacción de los deseos naturales y necesarios. Y acá está otra vez lo peligroso, porque uno cuando lee esto dice, bueno, no está tan mal esto, muchacho. Pero cuando vos te enfocás en que el concepto de tu vida y el fin último es placer, ¿qué pasa ahí? Exactamente, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa que busca que justamente el placer, pero ese placer a veces está en contra de la ley de Dios, de la ley de Cristo. Bueno, ellos, como no consideraban ninguna divinidad ni nada, su meta final era el placer y reducirlo al mínimo posible todo lo que genere dolor, ¿sí? Y el último que puse acá es en cuanto a la muerte, ¿qué pensaba? Bueno, los estoicos veían la muerte como una parte natural del ciclo de vida y creían en la continuidad del alma, pero no creían en la trascendencia personal del alma ni en juicios divinos. Es decir, vos te morías y una chispa cósmica que estaba dentro tuyo se unía con el cosmos. Pero no había posibilidad de que la integridad, de que Nicolás, de que Aide permanezca después de la muerte, ¿se entiende? Vos te morís y esa chispa que te da vida vuelve al cosmos, pero no hay integridad del alma. Y eso va en contra total del pensamiento cristiano, donde Mateo muere y delante de Dios es Mateo, no es un ser distinto. ¿Será perfeccionado? Sin duda, no habrá pecado, no hay naturaleza pecaminosa, hay un cuerpo glorificado, pero sigue siendo Mateo, ¿me explico? Eso era completamente contrario a lo que estos creían. Consideraban los estoicos que la muerte no era algo que se debía temer. En cierta forma coinciden con nosotros, un cristiano no debe tener miedo a la muerte, ¿sí? Pero, ¿en qué sentido no tememos? En que hay una seguridad del alma. Ellos no tenían esa seguridad, ¿sí? Pero aún así abogaban a que como era parte de cómo ellos en algún momento eran parte de cómo en carne, otra vez serían parte de cómo ya con esa chispa que se iba, ¿sí? Entonces la muerte debía ser aceptada con serenidad y sabiduría. Ellos creían que era una transición hacia una existencia diferente en unión con el cosmos. Y por eso prestaban su atención en vivir de acuerdo con la vida terrena y la virtud en la vida terrena.
En cambio, los epicúreos veían la muerte también como parte natural, pero tenían una perspectiva diferente. Consideraban que la muerte era el fin de la existencia consciente y no creían en la continuidad. Según su visión, no había razón tampoco para temer a la muerte, ya que cuando una persona muere, deja de experimentar cualquier forma de dolor. ¿Se explica entonces por qué? Ellos creían que la muerte era el fin más supremo de su filosofía, porque ahí ya no hay más dolor que pueden experimentar, pero muerto el perro, ahí está, ellos solamente creían que había un ciclo y por eso tenían que experimentar la mayor felicidad en ese ciclo que tenían en la vida. Y entonces la muerte era lo supremo porque ya no había dolor, pero no había más nada que eso, que la muerte, ¿sí? Y entonces trataban de disfrutar y aprovechar al máximo la vida presente, ya que no creían en una vida futura ni juicio después de la muerte. Bueno, es mucho más profundo esto, creo que con esto es suficiente como para entender un poquito qué era lo que vivían también los apóstoles, ¿sí? Porque al igual que nosotros, y ahora les voy a preguntar, estamos inmersos en una cultura y corrientes de pensamiento. No somos ajenos a eso. Para ser ajenos tendríamos que irnos a un monte, a vivir solo, como ciertos grupos, ¿no? Pero nosotros estamos en el mundo. Jesús le dijo al Padre: no te ruego que los quites, sino que los guardes del maligno, que los guardes del mal. Y en medio del mundo tenemos una tarea que es que ser sal y ser luz, ¿sí? Ahora quiero que me expliquen un poco ustedes, que me hablen. ¿Qué corrientes de pensamiento ven ustedes en su diario andar? A ver. Más epicúreos que estoicos. Más epicúreos que estoicos. Puede ser. ¿Eh? Bueno, el hedonismo sale también de ahí, ¿sí? Vieron que estas escuelas, si bien pudieron haber muerto como escuelas formadas, el pensamiento filosófico queda. Pasa incluso al New Age, por ejemplo, y a otras corrientes también que hoy. Porque cuando la frase, por ejemplo, viví el momento, ese pensamiento es un pensamiento desarrollado también antes. Es cierto que ya lo vemos como un tomar de todos lados, ¿no? Porque hay cosas que se ponen de moda, que vemos que tienen un poco de filosofía oriental, otras que se agarran del occidente, y vemos una mezcolanza de cosas terribles, ¿no? Había sí algo, por ejemplo, que ellos sí, las dos escuelas, tenían en conciencia que era la utilización de esto que tenemos acá arriba, que es la razón. Ellos veneraban. A diferencia de lo que hoy pasa. Hoy vemos una sociedad que se traga todo tal como se la da. No tienen capacidad, sobre todo los jóvenes, o los preadolescentes, o los de más abajo, no tienen la capacidad de poder desarrollar el contraste de lo que se les da a decir, esto es así. Lo que el lenguaje inclusivo realmente es inclusivo. Lo que me hablan de igualdad, ¿es igualdad realmente? Y vemos cómo se toman incluso, nosotros vimos por ejemplo cuando se dio el debate del aborto, se le preguntaba a un adolescente y no sabía ni siquiera qué era. Pero hay corrientes que forman parte de la moda, ¿no? Y nosotros los más grandes sabemos que las modas que pasan, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estos tenían esa virtud un poco desarrollada. Es decir, bueno, quizá, obviamente nosotros sabemos que estaban equivocados en muchas cosas, pero de todas formas ellos tenían un cultivo de la razón. Y yo creo, quizás puedan no estar de acuerdo conmigo, creo que cada vez más las generaciones están perdiendo esta capacidad. Y lo único que hacen es comer todo lo que alguien de una poltrona les da, para intereses que no son de la luz, ya lo sabemos, ¿sí? Se vienen todas las corrientes, no solo ahora
de la tolerancia a prácticas sexuales totalmente contradichas. Ahora vamos a leer un poco en Romanos al pensamiento de Dios, sino también disfrazadas como cosas buenas. Estamos viendo que se está legalizando cosas que son aberraciones. Aunque les parezca mentira, la pedofilia es una de las cosas que se quiere legalizar. Y la bandera de colores es una bandera oscura en realidad. Porque todo el movimiento que pretende que vos sos lo que pensás ser, justamente cuando vos pensás ser, por ejemplo, hay un caso de una persona mayor, que es un hombre, que se percibe mujer, pero una mujer niña. Ahora, si nosotros creemos y aceptamos y respetamos la diversidad y toleramos ese pensamiento, ¿qué pasa si ese hombre niña quiere tener un noviecito? Niño. Se dan cuenta lo perverso, ¿no? Por eso es que las ideologías, Satanás las pinta con títulos o con eufemismos que pueden parecer lindos, pero que detrás está el enemigo para hurtar, para matar y para destruir. Y no se está razonando, el ser humano está perdiendo esa capacidad. Aún con toda la tecnología, con la ciencia y con todo, está con mente, como dice su palabra, entenebrecidas. ¿Sí? Ahora vamos a leer un poquito de esto. ¿Qué más ven ustedes en su diario andar en corrientes de pensamiento? A mí me llama la atención que en el medio de toda esta mezcolanza de que la gente cree cualquier cosa, en cuanto al futuro, si bien también hay una mezcla enorme de reencarnaje, no sé, miles de corrientes, veo que no se desconoce que Cristo vuelve. Esa parte creo que también es tarea de Satanás, de haber dejado como el tema fuera y no está instalado. Hablas con un montón de gente, compañeros de trabajo, y desconocen prácticamente que Cristo vuelve, que vuelve a buscar a los que creen en Él, a su iglesia. Eso me llama la atención. Los jóvenes, a ver, que son los que más ahí están batallando con las nuevas. Yo siento que hay mucho de amor propio, como que está en un nivel ya exagerado, ya, como que es a un nivel está demasiado potenciado el orgullo, en el sentido de decir, solo importo yo y el resto se acomoda a lo que yo elijo para mí. Como que cada vez está más eso de creer que el mundo gira alrededor tuyo. Interesante, ¿no? Muy egoísta todo. Y como que eso después es disfrazado con el egoísmo, yo lo veo como disfrazado con amor propio. Ajá. Como que hay ciertas corrientes que como que apoyan mucho el ser egoísta. Bien. Interesante lo que dice Mateo, ¿no? El egoísmo disfrazado de amor propio. ¿Alguno más ahí, joven, que quiera? A mí me pasa que veo mucho también que hay, ahora empezaron a aparecer mucha gente que es algo parecido a lo que vos hablabas de creer en el cosmos y todo eso. Bueno, creen en el universo, que si vos haces ciertas acciones o pensás ciertas cosas reiteradas veces, el universo te lo va a dar. Por ejemplo, La ley de la atracción. Claro, la ley de la atracción, manifestar, porque yo soy capaz de esto y yo voy a poder hacer esto, entonces si yo lo manifiesto, el universo me lo va a dar. Entonces es como que también yo puedo, algo parecido a lo de Mateo, que dicen yo por mí puedo hacerlo, pero tengo que manifestarlo para que el universo me lo traiga también. Es una cosa. Sí, igual medio, porque ya va a un grado de soberbia que el cosmos se alinea bajo lo que vos querés, ¿no? Sí. Más que nada lo habla mucho la gente que es influencer en las redes sociales, porque bueno, yo manifesté esto y por eso llegué hasta acá, porque yo hice esto y bueno. Sí. ¿Cómo te crees, o sea, relacionado también al amor propio o al
metió ahí. Yo creo que a veces se justifican acciones, no sé, porque la luna está de tal forma, se justifica como que, no, yo soy de este signo, entonces mi signo hoy me hace estar más enojado o más... Claro. Y como que justifican un poco lo que decías vos, ¿no? De como que sacás la culpa, ¿no? Y, bueno, no es que yo estoy mal, es que el universo está así. Bueno, estoy tratando de... ¿Cómo? Lo de la lectura. Sí, estoy tratando de estudiar un poco en contra de mis principios el tema de la biodecodificación, que seguro muchos escucharon, así que por ahí alguna clase hablemos un poco de eso, ¿sí? Una más, que se pasa el tiempo. Dani, vos habías levantado la mano. No, me tocó vivir hace poquito con alguien que manifestaba que todo es Dios. Que un perro es Dios, que el árbol es Dios, que la piedra es Dios. O sea, antes era un becerro, ahora todo es Dios. Bueno, es los estoicos, ¿no? Sí. Sí. También creo que hay una corriente del no me importa nada. O sea, se involucra a todas, claro, pero también alrededor nuestro hay un montón de gente que todo esto de le da lo mismo, entran en todas esas órdenes, digamos, del enemigo, pero en realidad terminan de por sí en no me importa nada. O sea, ni siquiera lo que haga el otro. Los cínicos, ¿no? Por ahí tiene que ver con importarte a vos, pero también entre ellos mismos tampoco le importa su vida ni su muerte. O sea, no le importa nada. Y tal vez es fruto de un poquito de cada cosa. Ahora, ¿ustedes qué ven en cuanto a los demás sobre la muerte? ¿Qué hablan? Si es que hablan. ¿No? Es verdad eso. Nadie, como que hay un silencio sepulcral, ¿no? Válgalo. Sí. Mucha gente piensa que se muere y va al cielo, porque sos bueno. Es decir, tengo una amiga a la que quiero muchísimo, que cree en el Señor a su manera, y entonces ella me dice, por ejemplo, hablando una vez de mi papá, que mi papá fue un ser muy bueno, pero se entregó al Señor a último momento, ella me dice, pero si tu papá cómo no va a ir al cielo con lo bueno que era, y yo le explico, no basta ser bueno. Hay que creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pero muchísima gente cree que porque es buena aquí en la tierra, ante los ojos de los demás, no ante los ojos del Señor, van al cielo directo O sea, ¿ves que la gente sigue creyendo en un cielo y en un lugar de condenación o no? Los más jóvenes, por ejemplo. Sí. La canción del mundo. Sí, se manda. Hay un concepto todavía, ¿no? De un cielo y un infierno. Aunque yo creo que los jóvenes están como ya tirando eso, ¿no? Dejando. Yo veo como que cada vez es más, como que la realidad, como que pasa, no hay una realidad. Como que me ha pasado mucho decir, bueno, vos que sos cristiano, sí, vas al cielo y vos creés que tal va al cielo o al infierno. Yo que no creo en nada, yo cuando muera no voy a ir a ningún lado, porque mi vida también. Entonces como que la eternidad de cada uno depende de su creencia acá, como que no hay una realidad, sino como que cada uno forma su propia realidad de lo que va a ser su vida post, o sea, su alma post vida. Sí. ¿En qué? En grupo. En grupo. Lo que El colectivo, como se llama. Exactamente, sí, realmente discernir lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo. Bueno, eso que dice él es importante. El cristianismo es, si bien es para todos, es individual. Eso no Exacto. Dios trabaja personalmente. Tienen ese concepto. Sí, es verdad eso. Se habla mucho de la pertenencia a colectivo y se habla poco también de que nosotros somos responsables cada uno, ¿no? ¿Alguien uno más? Dale. La otra cuestión bastante grande porque viene de que la mayoría de los seres humanos, a los que llamamos católicos, ellos tienen la esperanza y por eso aseguran de ir al cielo, porque se les ha enseñado de que al morir vas al purgatorio, estás un tiempo ahí y después estás al cielo. ¿Sí? Es cierto eso, sí.
pero estaba escuchando la otra vez que se han bajado muchos de las, ¿no? Han apostatado unos cuantos del catolicismo también. Pero sí, la idea del purgatorio, si bien nace como algo oscuro, porque en realidad había comercio detrás de eso, habla justamente de eso, ¿no? De que al final se purgará nuestra alma o alguien podrá interceder desde acá o pagar para la liberación de otro, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, Cristian, no te voy a dejar, dale, decir. Como compartía, ¿no? Cada uno y su mano. Creo que uno de los puntos fijos de dónde viene esto, ya sabemos que viene del principio, es el engaño, ¿no? De Satanás, ¿no? Y hoy en día hay muchas iglesias, muchas religiones, ¿no? El otro día pasamos con un hermano de una iglesia de mi hermana y otra de la esquina. Como que uno cantaba más fuerte que el otro, ¿viste? Y a veces eso genera confusión a las personas, ¿no? Entonces dice, ¿cómo? Entonces se confunde la gente, entonces que dice, yo creo mi propio Dios. Yo creo que viene de ahí, Satanás es muy astuto, por eso dice la palabra de Dios que se disfraza como ángel de luz. O sea, él conoce la Biblia, él conoce, ¿no? Y creo que ese es uno de los puntos fijos, ¿no? ¿Por qué hoy el mundo está así, nos ha dado vuelta? ¿Por qué? Porque se ha creado mucha confusión en la persona, ¿no? Totalmente, entonces, sí. La persona busca lo fácil siempre. Bueno, seguimos, porque ya se nos pasó el tiempo. Pero bueno, quería también un poco, me dicen a mí de que no soy participativo, bueno, no puedo decir nada. Vamos a buscar en 1 Corintios. Parte de que somos a imagen y semejanza de Dios es esta, Nos diferenciamos de los animales. Hay cosas que tenemos muy en común. Ustedes saben, yo soy veterinario y patologías incluso de animales son patologías que nosotros podemos tener, ¿sí? Pero hay algo que Dios nos hizo distintos y es esto. No solo la capacidad de razonar, de crecer, de aprender, de poder evolucionar, entre comillas, ¿sí? Porque si nosotros vemos la historia, desde humanos que prendían el fuego con una ramita, hoy tenemos un montón de sistemas. Eso es una capacidad dada por Dios al ser humano, de poder ser mejores intelectualmente y todo. La capacidad de relacionarnos con Dios es dada por Él. Los animales no tienen esa capacidad, aunque poéticamente se dice que ellos se alaban a Dios con sus cantos, ¿no? Pero la capacidad de comunicación con Dios solo la tenemos nosotros, ¿sí? Bueno, los ángeles también, ¿no? Pero en su creación terrena, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él y tenemos esta capacidad. El problema, como decía también Cristian, que cuando el enemigo se mete y también le hacemos caso a nuestra concupiscencia, no siempre es el enemigo, hay algunos que ven el enemigo siempre en todos lados, también nos lleva a lados equivocados, ¿no? Y cuando vamos ahí a 1 Corintios, capítulo 1, dice, está escribiendo Pablo, ¿no? Y él comienza, en el verso 18 dice algo, dice, la palabra de la cruz, ahí es la palabra, traducido palabra es logos también. ¿Qué es? Dice, es locura. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios, ¿no? A veces vamos y hablamos con alguien tratando de llevar todo a lo intelectual, a lo estrictamente intelectual. Y la palabra, aunque sea una locura para ellos, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios, no, ojo, no lo que yo digo, la palabra de Dios, cuando se menciona la palabra de Dios, eso es un poder de Dios transformador. Quizá para muchos de los que están acá, escucharon el Evangelio varias veces y les resultaba una locura.
hasta que la palabra de Dios poderosa sacó esa venda. Yo por la gracia de Dios crecí en esta iglesia y fui mamando de a poquito, ¿no? Pero quizás hay alguien que llegó al Evangelio habiendo tenido una visión completamente distinta o escuchando muchas veces el Evangelio, y hubo un momento en que se sintió ese poder de la palabra de Dios, ¿sí? No llegamos a Dios estrictamente por el conocimiento, aunque hubieron científicos que creían en Dios, no llegaron a comprender el plan de Dios, porque no basta con creer en una deidad. Por eso es que es la locura, dice, de la cruz, y pone la cruz acá haciendo referencia a la muerte de un hombre, que era la locura para ellos, ¿sí? Para nosotros ha sido poder de Dios, dice 19, escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero o escándalo también se puede traducir, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿Cristo qué es? Poder de Dios, y fíjense, Cristo es sabiduría de Dios. Esta palabra es hermosa, y ahí nomás damos vuelta a la página en el capítulo 2, verso 4, fíjense, dice, bueno, del 1, dice: hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿A qué sabiduría se refiere Pablo? A esa sabiduría que ellos conocían. Yo no fui con esto, dice. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando dice me propuse, es porque Pablo conocía al dedillo todas estas filosofías. Y él no fue, a veces caemos en esto de abordar el Evangelio desde un punto filosófico o desde el pensamiento. No. Dice: yo me propuse dejar todo eso. ¿Y qué les presenta? ¿A Cristo qué? Crucificó. Es decir, yo les presenté el mensaje central de Dios, dejando de lado la filosofía del mundo. Dice, y el 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y fíjense, el 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. Es importante conocer y entender que, si bien lo que les digo no es que el cristiano debe abstraerse de un pensamiento, todo lo contrario, tenemos que ser personas instruidas, tenemos que conocer, como les acabo de preguntar, que ustedes saben muy bien qué sabe el mundo, qué piensa, en qué cree, cuáles son las corrientes. Pablo dice: no ignoramos sus maquinaciones, hablando de Satanás. Había un conocimiento de cómo el enemigo estaba obrando, ¿sí? Pero nosotros vamos con el evangelio puro. Tristemente también decía algo de esto Cristian, ¿no? ¿Qué evangelio escuchamos en la radio cristiana? ¿Se habla de un evangelio de la cruz de Cristo, del pecado, del perdón, también de la condenación?
estamos fallando, hablo de forma general los cristianos, en anunciar este evangelio poderoso, aunque a los demás les resulte locura. A veces podemos llegar a caer en el buenismo cristiano, de que Dios nos ama y solo hablamos de eso, y evitamos hablar de que el evangelio es poderoso porque habla de una confrontación. Y como decía también el hermano, Cristo vino a morir para sacarnos de la condenación que el pecado nos traía. Fue tan costoso a los ojos de Dios que tuvo que enviar a su Hijo. Por eso es que no podemos dejar de hablar del pecado y de que el pecado condena. Sin embargo, ponemos el dial a veces en radio cristiana, excepto la nuestra, obviamente, y vemos que hay muchas canciones cristianas, algunas lindas, otras no me gustan tanto, mucho punchi punchi a veces, también amoldados a la corriente del mundo, pero el discurso son todos muy lindos, agradables a oídos, pero no se habla de esto. No se habla de la responsabilidad que tiene el hombre en esta tierra de decidir sobre su alma en un futuro. Y esto, y termino ya porque me pasé, es también traernos un poquito a consideración, como dice Santiago, también considerar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos predicándole a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, ¿no? ¿Cómo vamos con el Evangelio? ¿Vamos para quedar bien o predicamos al Cristo que tenemos que predicar, ¿no? Que el Espíritu nos guíe, que nos encamine siempre a toda verdad, aun cuando podamos resultar chocantes. Ojo, no quiere decir que nosotros tenemos que tener tacto, obviamente, prudencia, ¿no? Sobre todas las cosas. Hay tiempo para todo, y en la vida del Espíritu Él nos da el tiempo para hablar. Quizás con ese compañero que no podemos estar hablando porque estamos trabajando, pero en la guía del Espíritu poder llegar con la palabra de Dios, que es un arma, es una espada, y penetra, y corta, y hace doler muchas veces, ¿no? Pero el Espíritu dice que no nosotros, el Espíritu convence del pecado mediante la espada de Él, del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oramos, terminamos, Señor, una vez más agradecidos por tu palabra, y también, Señor, qué privilegio que tenemos de que en estos vasos de barro, Señor, has depositado tus más grandes riquezas. Ayúdanos a poder administrar con sabiduría tu palabra, Señor, a poder crecer en ella, pero también a poder proclamar el Evangelio poderoso de Cristo. Señor, te pido una vez más una bendición en lo que queda de este día, en las actividades que se seguirán llevando a cabo, y también en el resto de la semana. Ayúdanos, Señor, te pedimos a hacer luz y a hacer sal en el lugar donde nos has puesto. Lo pedimos y agradecemos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.